Estimados compañeros, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida una vez más a estos pequeños conversatorios de investigación en los que hemos estado viendo la estructura de los artículos científicos. En esta tarde debíamos mirar acerca de los resultados y la discusión y pues quisiera compartirles lo que hemos podido recabar con el equipo de investigación acerca de lo que significa la cápite de resultados y discusión. Voy a presentar para ustedes en este momento una pantalla. En esta tarde vamos a mirar el apartado de resultados y discusión del artículo científico, mirando pues la estructura del mismo. Comenzábamos con la introducción, que decíamos esto es lo que se estudió en cuanto a los métodos, que era el cómo se estudió, y finalmente pues los resultados y discusión que vamos a mirarlos en esta tarde. En cuanto a los resultados, pues nos dice cuál fue el hallazgo de esta investigación y por último, pues qué significan esos hallazgos. Y pues así cumpliríamos con esta mnemotecnia de IMRID, que sería pues el cómo podemos recordar nosotros cuál es la estructura de nuestros artículos científicos. En la cápita de resultados y discusión, según la literatura que hemos podido consultar, se escribe junto, no se escriben los resultados primero y la discusión al último, sino que se va escribiendo como un solo cuerpo, un solo acápite de nuestro artículo científico. Y aquí se debe enfocar el mensaje principal. Este es un momento bastante crucial de nuestra escritura, ya que como autores debemos decidir con base en el conocimiento científico generado en la investigación cuál es el mensaje que yo quiero transmitir en mi estudio. Entonces, como resultado principal, por ejemplo, yo puedo tener, si estoy haciendo, aquí hay muchísimos ejemplos de la parte médica, sobre todo, como, que son bastante buenos. Y puedo mirar, por ejemplo, si mi resultado principal me dice la correlación entre ensayo del anticuerpo VHC es menor a 0,993. Esto significa, pues, el mensaje principal de este resultado sería que no se requiere realizar la prueba de este VHC por duplicado de donadores de sangre con la prueba inicialmente reactiva. Entonces, yo debo mirar aquí cuáles son mis resultados principales, cuál es el mensaje que yo quiero transmitir con estos resultados y pues incluso de este resultado principal y mensaje, como autores podríamos nosotros mirar y decidir cuál puede ser el título del artículo. Esa puede ser una de las maneras en las cuales nosotros podemos nombrar a nuestro escrito científico. Decíamos que los íbamos a analizar así por separado, siguiendo con nuestros resultados. El investigador debe contrastar la teoría expuesta en el marco teórico referencial con los datos que arroja el instrumento de recolección de datos a fin de elaborar las conclusiones provisorias del tema investigado. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo después de cada una de las figuras, gráficos o tablas que nosotros como eh, escritores, que nosotros como investigadores queremos proponer. Realizamos nuestra figura, nuestro gráfico, nuestra tabla y pues debajo tenemos que ir analizando esos resultados, diciendo qué significa esa gráfica, contrastando, mirando cuál es el punto de vista de otros autores que tengamos ya nuestro marco teórico o que los hayamos reservado justamente para la etapa de los resultados. Corresponde este acápite al autor como tal a decidir cuál será la estructura que más le convenga a fin de presentar el análisis de los resultados, teniendo siempre en cuenta tres características específicas: los objetivos específicos, las variables estudiadas y los instrumentos aplicados. Entonces aquí corresponde a cada uno de los investigadores decidir gráficamente cómo va a presentar estos resultados. Si quiere hacer un gráfico de radar, de pronto un gráfico lineal, un gráfico de barras, un gráfico circular, como nuestro autor decida, ¿no es cierto? Como nosotros como autores decidamos presentar nuestros resultados. Siempre y cuando, pero tengamos en cuenta tres cosas que se nos ha recomendado en la literatura. Tener en cuenta no desviarnos de nuestros objetivos específicos, tener en cuenta cuáles fueron nuestras variables estudiadas y pues de acuerdo a eso saber cómo vamos a presentarlas gráficamente y de acuerdo a los instrumentos que hayamos utilizado. Podríamos ver un gráfico de esta manera, por ejemplo, y es
es justamente en este capítulo donde iniciamos la etapa de interpretación, sea cuantitativa que cualitativa, de los resultados, pero siempre en el contexto de nuestros objetivos de investigación. En cuanto a esto, pues es bastante bueno utilizar técnicas estadísticas que nos permitan discriminar según el nivel de medición de las variables, un análisis más exhaustivo, exacto, que genere resultados que sean viables. Y podemos utilizar, por ejemplo, podríamos utilizar el análisis de correspondencia, las medidas de asociación, modelos logolineales, análisis de varianzas, clasificaciones múltiples, bueno, un sinfín de técnicas estadísticas que podríamos utilizarlas, pero pues siempre y cuando tomando en cuenta cuáles son nuestras variables, ¿listo? Si tenemos variables dependientes e independientes, y pues de lo que se trata en sí nuestro estudio y los instrumentos que ya hemos aplicado. Algunas recomendaciones al momento de escribir los resultados. Nos dicen la bibliografía consultada que podemos iniciar con la construcción de tablas y figuras, que sería poner nuestros resultados gráficamente. Utilicemos cuadros también para destacar valores individuales, usemos figuras para destacar tendencias y relaciones. Se nos dice también que podemos completar la información de cuadros y figuras con texto, presentar los resultados en una secuencia lógica y es importante que no repitamos en más de un formato los mismos resultados. Si yo presento ya una tabla, no puedo presentar una figura con los mismos datos y ponerle un texto abajo describiendo lo que ya pongo en la figura, pongo en la tabla y pongo en texto. Esto no le daría tanta dinamicidad a nuestro escrito, estaríamos siendo redundantes y pues estaríamos desestimando también la capacidad de nuestro lector porque le estaríamos repitiendo 3 veces lo mismo. Considerar también hacer subsecciones parecidas a la de los métodos, también podríamos utilizar, realizarla de esta manera. Describir lo que encontramos, más no lo que hicimos. Los métodos nosotros ya lo describimos en una cápita anterior. Recordemos, entonces ahorita solamente lo que deberíamos describir son los resultados, lo que realmente nosotros encontramos con la aplicación de nuestros reactivos. Usemos en tiempo pasado de los verbos, excepto cuando se refiera a cifras y a cuadros. Debemos también describir esto con lógica y claridad. Se debe tomar en cuenta que incluso declaraciones súper breves, como por ejemplo, los resultados se muestran en la figura 1 y el cuadro 2, y puede ser suficiente. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo una investigación en el rendimiento académico de los estudiantes del ITCA, previo pandemia y en pandemia. Entonces, yo quiero correlacionar, supongamos, por decir así, los resultados del rendimiento académico. Y yo puedo decir, los resultados del rendimiento, de la correlación, de la relación obtenida en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico José Tiriboga Grijalva en las situaciones pre y post pandemia, se detallan en la figura 1. Y listo. Entonces, con eso podría yo hacer incluso el análisis de mis resultados y estaría bastante bien. Incluso estas declaraciones bastante breves son buenas. La literatura nos dice también que generalmente lo más breve es lo mejor. Y aquí vale ese adagio popular de menos es más. Pues sí, debemos considerarlo como tal. En algunas revistas en las que nosotros queramos tal vez en el futuro publicar, nos van a decir, el artículo debe llevar 2,000 palabras o 2,500 palabras o de 12 a 15 páginas. Entonces son cosas que nosotros debemos acatar y por lo tanto, pues sí tenemos que hacer bastante síntesis y pues sí, más breve, mejor. Una ilustración, un cuadro, una figura puede valer más que 1,000 palabras. Otra recomendación es que podemos cotejar las cifras con los cuadros y las figuras, cuantificar los hallazgos, utilizar siempre intervalos de confianza en vez de solamente valores de P, resumir la distribución de nuestras variables independientes más importantes, destacar la relación clave de las variables dependientes e independientes, conservar siempre la uniformidad de todas las cifras, también conservar la uniformidad de nuestros cuadros, de nuestras figuras en el texto. Y por último, también hemos encontrado esto súper interesante que dice utilizar la mnemotecnia decir. Para analizar mis datos tengo que describir, enfatizar,
completar, interpretar y resumir. Y con eso yo estaría haciendo un buen análisis de mis resultados. Siempre nos preguntamos más o menos cuánto debemos escribir en cuanto a esto. Se nos dice que pues la extensión de este acápite podría ser de unos 3 párrafos con 3 cuadros, 3 figuras para un artículo de unas 2.000 a 2.500 palabras. Dependiendo de la extensión de mi artículo, esto puede variar. Si no es que exista tampoco una jaulita en la que nos vamos a meter en este momento y decir, no, solamente 3 párrafos con 3 figuras. No, realmente esta es una sugerencia que hemos encontrado en algunos autores. No es un acuerdo universal, tampoco es una camisa de fuerza de la que no nos podamos salir. Es una sugerencia que hemos encontrado justamente para artículos de más o menos unas 2.000 a 2.500 palabras. En cuanto a los formatos de la presentación del análisis de resultados, pues debemos buscar la revista en la que deseamos publicar y apegarnos al formato que requerimos para la presentación, sea de figuras como de tablas. No sería bueno para nosotros y no estaríamos ahorrando tiempo, trabajo y esfuerzo si decidimos hacer en cualquier tipo de formato y después buscamos la revista. Porque si nosotros queremos publicar en una revista X, esta revista como tal ya tiene su propio formato. Entonces ellos van a decir, yo quiero que la figura tenga el nombre de la figura esté arriba, o que el nombre de la figura esté abajo, o que solo le pongan fig 1, o que le pongan la palabra completa figura 1, ¿sí? Así como si nosotros tuviéramos nuestra propia revista institucional, diríamos, aplíquense las reglas institucionales. Ellos también tienen sus reglas propias y pues por lo tanto, si nosotros quisiéramos publicar en un futuro en esa revista, deberíamos primero considerar buscar los formatos en los que ellos quieran que presentemos las figuras y también pues nuestras tablas, sea en el formato en el que ellos destinen para eso. Algunos consejos encontrados en la literatura para las tablas y figuras: diseñar la tabla lo más simple posible, comparar los datos. Siempre dice la literatura que se logra mejor entre columnas que entre renglones. Otro consejo sería asegurarse de que cada tabla esté citada en el texto. Esto es súper importante, no podemos dejar por ahí una tabla suelta, ponemos tabla 1 y seguimos redactando y no la nombramos en el texto. Es importante dirigir a nuestro lector cuando él está haciendo la lectura de nuestro escrito científico para que encuentre dónde están gráficamente esos datos de los que estamos hablando. Colocar cada tabla a doble espacio en una cuartilla separada, esto puede ser también otro de los consejos. Algunas revistas permiten y de hecho pueden también solicitar las tablas en documentos adicionales como material para publicarlos aparte. Una vez que hemos finalizado esta partecita del análisis de resultados, no que vayamos a escribir aparte la discusión, sino que va en un solo cuerpo. Sin embargo, esta partecita de la discusión tiene un propósito específico, que es interpretar los resultados del estudio y establecer la conclusión en relación con el mensaje principal. Entonces, hasta aquí el análisis de resultados sería emitir el mensaje principal a partir de los hallazgos. Yo hallé esto y esto es lo que quiero decir. Entonces, en mi discusión voy a interpretar los resultados que obtuve y voy a establecer conclusiones. ¿Qué se pone en este acápite de aquí? La discusión debe iniciar siempre enfatizando el mensaje principal y el resultado que lo soporta. En la discusión se refieren los datos reportados en la sección de resultados, obviamente sin que estemos otra vez repitiendo cifras. Se pondera la importancia que tiene cada uno de sus resultados y se describen posibles implicaciones. Esta sección requiere el análisis, la interpretación y la comparación de los resultados en relación con el mensaje principal. Y por lo tanto, aquí ya vemos que hay algunas partecitas que debemos tener en cuenta. Primero, analizar los resultados, compararlo con otros autores y por último, pues darle una interpretación propia. ¿Qué debemos hacer aquí? Pues debemos centrarnos en las novedades, enfatizar en los aspectos nuevos, en los aspectos importantes de mi estudio y pues las futuras conclusiones que se van a derivar de mis resultados novedosos. Y aquí en grande novedades porque pues, es lo más importante, ¿ya? En la discusión aquí es la oportunidad para explicar los resultados y ayudar al lector a entender el estudio, específicamente el conocimiento nuevo y útil.
No se deben mencionar datos que no fueron presentados en la sección de resultados y esto es bastante común que nos pueda pasar porque nosotros hicimos este estudio y nosotros sabemos cómo se generaron los resultados sin embargo, debemos ser bastante explícitos y si queremos hablar acerca de un resultado X, debemos mencionarlo primero. No podemos decir, entonces se concluye que y poner ahí otro resultado, otro porcentaje, otra variable, otra correlación que no la hayamos escrito antes, porque si bien nosotros como escritores somos los que hicimos y entendemos y muchas veces decimos, no, pero es que eso se sobreentiende, no podemos dar por sobreentendido, debemos sentar eso ahí por escrito, que quede palpable, que sea explícito, que nada esté ahí implícito en lo que vayamos a escribir. En cuanto a las recomendaciones que podremos encontrar, una es concentrarnos en los resultados principales y en las conclusiones. Sea que tengamos un resultado o varios resultados, una conclusión o varias conclusiones de nuestro estudio. Debemos redactar el resultado principal, la conclusión principal, ser claros al explicar por qué los resultados fundamentan esas conclusiones y conservar siempre la afinidad de nuestro mensaje con los objetivos de nuestro estudio. Otra recomendación es interpretar los datos en el contexto de nuestra bibliografía. Debemos presentar y comparar nuestro material con resultados y los métodos utilizados por otros estudios que se hayan hecho en el mismo tema. Y esta es la partecita de la contrastación. Tengo que compararme con otros autores, enfatizar los puntos relevantes de mi estudio, lo que es nuevo, lo que es diferente, relacionar las conclusiones con el mensaje principal de estudio siempre. Otra de las recomendaciones es señalar las limitaciones y fortalezas, establezca las recomendaciones, cambios y posibles cambios en prácticas, en políticas utilizadas, una perspectiva de un estudio posterior. Y en sí, para resumir, este sería el esquema de la cápita de análisis y discusión de resultados. Presentaríamos primero nuestros gráficos, tablas, figuras, los analizamos, es decir, decimos en texto lo que esos resultados nos quieren decir, lo que nuestra figura quiere decir, la analizamos como tal. Después realizamos en ese mismo párrafito, en la parte de abajo, una contrastación, comparación con otros estudios similares realizados por otros autores o que hayan utilizado nuestro mismo método de estudio. Y finalmente hacemos una inferencia, ¿sí? Lo que ya sé, lo que yo veo, lo que yo leo. Entonces, al final yo puedo inferir, realizar mis propias conclusiones del por qué posiblemente se obtuvieron unos resultados y no otros. Una vez que hemos conversado un poquito acerca de la cápita de análisis y discusión de resultados, quisiera saber cómo estamos. Si estamos así como esta carita feliz de la parte de arriba, sí se puede, sí se puede. Con un poquito de esfuerzo, pero sí podemos. O como esta carita de abajo, toda triste, así, meditabunda, cabizbaja. Después de haber conversado de esto, quisiera darles la palabra a ustedes, agradecerles muchísimo por su tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartir una tardecita más, un conversatorio de investigación acerca de este tema pues tan apasionante como es el de la escritura científica. Como les decía, quisiera pasarles ya la palabra a ustedes, ya he hablado muchísimo, creo yo, por esta tarde, y saber cómo estamos, si existe alguna pregunta al respecto. Y pues nada más, volverles a agradecer, muchísimas gracias y pues estaremos conversando. Les cedemos la palabra a ustedes. Hasta luego.